bienvenidos al curso de Derecho Romano. Ya hemos concluido el mismo, ya solo estamos aclarando dudas o inquietudes que puedan tener. Este periodo solamente para eso es. También ya tenemos la fecha del examen, ¿verdad? El próximo miércoles es nuestro examen final. Ya sabemos que el contenido a evaluar en ese examen final es las unidades 4 y 5. En la unidad 4 y 5 tratamos la familia y la sucesión, y en la quinta unidad abordamos las obligaciones y los contratos. Entonces, queda el espacio libre. Si alguien tiene alguna duda, alguna inquietud, algún comentario, puede plantearlo ahora. Por favor, Daniel. Buenas tardes, licenciado. Mire, con una duda, es que la verdad el tema de los contratos, si le soy sincero, sí no le entendí mucho y no sé si me puede volver a explicar eso de los contratos. Pues si me plantea usted su duda con precisión, con mucho gusto, porque así, imagínense que otro venga y me diga, y yo no entendí nada de la familia de la asociación, ¿me puede explicar todo? Pues tampoco, ¿verdad? Porque no se puede así. Tiene que ser dudas más concretas o precisas, por favor. Luis Pedro. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, yo estaba revisando mis apuntes y acerca de los contratos nominados me entró una duda entre uno de los contratos verbis, que es el estipulatio, ¿Sí? que yo había escrito que es poder imponer una obligación de manera verbal, pero tengo duda y no recuerdo bien si eso es correcto o si era para todas, que se podía estipular cualquier obligación o era alguna en específico. No, puede ser cualquiera. La característica del contrato estipulatio o contrato de estipulación es que solamente tiene una obligación, ¿verdad? Solo encierra una obligación, no encierra dos, no encierra tres, no, solo una obligación. Entonces, es un contrato verbal que únicamente contiene una obligación y por tanto un derecho, ¿verdad? El ejemplo que dimos en su momento es cuando en el procedimiento formulario pues resulta que se invita a aquella persona, ¿verdad?, para que se presente ante el magistrado, pero se le pide que confirme o que contraiga la obligación. Entonces, ahí cuando se compromete a ir, prácticamente lo que tenemos es ahí una obligación, ¿verdad? El compromiso de ir. Eso es un estipulatio. Solo hay una obligación. El contrato de estipulatio es un contrato que contiene una sola obligación y es un contrato que por su forma es verbal. Y también solo para confirmar, el contrato dictio dotis era cualquier acuerdo que tuviera el padre y el yerno, por decirlo así, de cualquier acuerdo que llegaran a tener, ¿o no? No cualquier acuerdo, porque era el relacionado con la dote, ¿verdad? Por eso es dicto dioti, donde la dote es lo que cuenta. Es un contrato en donde el padre de la novia se está comprometiendo a entregarle la dote al esposo o al padre del esposo. Gracias. Buenas tardes, licenciado. Le quería preguntar, ¿por qué dice que se prefiere la donación al legado? Porque, ¿cuál es la diferencia entre la donación y legado? El legado proviene de unas, de un testamento. La donación también, Ajá. porque ambos pueden ser o estar contenidos en un contrato, perdón, en un testamento. La diferencia es la formalidad. La donación no tiene formalidad, el legado sí. Y eso implica que en uno, el sujeto, en el caso del legado, el sujeto tiene que tener la capacidad activa y la capacidad pasiva en materia de sucesión. Mientras que en el caso de la donación, no se requiere de esos requisitos, por eso es menos formal. No se necesita que el que vaya a recibir la donación tenga la capacidad activa o pasiva en esta materia. Simplemente con que se le mencione basta, no se le va a exigir que tenga esa capacidad. La capacidad activa y la capacidad pasiva en materia de sucesión es la capacidad de hacer testamento o la capacidad de ser heredero. No cualquiera podría ser heredero, ¿verdad? Habían condiciones para poder ser heredero dentro del derecho.
habían condiciones para poder crear testamento también. Ujú. Bien, gracias. Para servirle. Buenas tardes, licenciado. Fíjese que yo tengo una duda, ¿verdad? Usted nos explicaba que cuando la esposa se casaba, pasaba bajo el poder del esposo, ¿verdad? Pero yo no sé si escuché mal en uno de sus videos, ¿verdad? Donde decía también que, por ejemplo, que si las familias eran muy adineradas, la esposa, ¿verdad? La que se iba a casar, por decirlo así, todavía podía seguir bajo el poder del dominio del padre, por decirlo así. Ujú. Sí, es cierto, eso no lo planteamos en la clase. Efectivamente, digamos que la situación económica siempre ha sido determinante, ¿verdad? Y en las relaciones de matrimonio igual se va a marcar. Pues la lógica normal es que la novia salga del ámbito de su padre, es decir, sale de la patria potestad de su padre y se va a la patria potestad del esposo o del padre del esposo. Pero lo que ocurre es que la estructura socioeconómica, el poder económico en las familias no era homogéneo. Habían familias romanas muy poderosas. Entonces, es aquello en donde hay un padre que tiene tanto poder económico y resulta que la hija va a contraer o podría contraer matrimonio con el integrante de una familia, pero esa familia no tiene recursos tan abundantes como los tiene él. Pues es aquello de que él podría pensar, ¿verdad? Que mejor siga mi hija conmigo, ¿verdad? Y no que se vaya a vivir a la casa de ellos. Y entonces ahí es donde se daba esa situación. Es algo así como también de repente que contraen matrimonio, porque recuerden que el tema del matrimonio es bien particular, ¿verdad? Nosotros hoy cuando hablamos de matrimonio pensamos en un enamoramiento y que luego producto del enamoramiento llega un momento en el cual deciden darle formalidad al mismo y se celebra el matrimonio. Pero en aquella época los matrimonios eran arreglados realmente. Allá el sentimiento del amor no era el que prevalecía, sino la conveniencia de las familias. Entonces, imaginémonos que hay una familia en donde aquel con el que se va a dar la celebración del matrimonio es militar y era lo normal, ¿verdad? Entonces, si ese militar tenía que salir a una campaña, imagínense, va a contraer matrimonio, se va él a la guerra y ¿qué pasa con la chica? La chica tendría que irse a la casa del padre de este señor. Entonces el padre bien puede decir, como aquel no va a estar, ¿verdad? Entonces mejor que siga estando nuestra hija acá con nosotros y cuando regrese puede ser posible que se vaya. O, por ejemplo, se recuerdan que llega un momento en el cual se va a permitir ya por parte del derecho la celebración de matrimonios entre los patricios y los plebeyos. Entonces, si se llegara a dar el caso de que una patricia va a contraer matrimonio con un plebeyo, pues definitivamente el pater familias va a preferir seguir con el dominio sobre su hija que cedérselo al plebeyo, ¿verdad? Y bajo ese esquema podría ser que resultara siendo integrado a la familia de la novia, el esposo, y no como normalmente ocurría. Pero insisto, todos estos casos eran excepcionales. La regla general es que la mujer sale del poder de su padre biológico para pasar al poder de su esposo o el poder del padre de su esposo. O sea, licenciado, que en este caso quien tenía la patria potestad de la mujer, por decirlo así, era el padre todavía. Sí, todavía la tenía, todavía seguía siendo su hija propiamente, pero Gracias, licenciado. eso era bastante excepcional.
Licenciado, disculpe, ¿usted sería tan amable de explicarme cuáles son los objetivos de la sociedad? Por favor. Dos, Objetivos de la sociedad. los objetivos. Aquí lo que hay que tener en cuenta es eh, En el instinto personal. sí, sí, pero hablando del contrato de sociedad, que efectivamente es un contrato consensual, es un contrato consensual en donde importan las personas y por tanto intuito persone. Aquí la clave está en distinguir algunos términos, ¿ya? ¿Qué es finalidad y qué es objeto, no objetivo, ¿ya? Porque objetivo me queda como en medio de esas palabras. Una cosa es el objeto y otra cosa es la finalidad. Hoy, por ejemplo, ustedes habrán escuchado que hay organizaciones sin fines de lucro, ¿verdad? Y hay otras que son lucrativas. Entonces, la finalidad es que se persigue en última instancia. La finalidad que se puede perseguir puede ser lucrativa o puede ser no lucrativa. Las sociedades en Roma podían tener una finalidad lucrativa o una finalidad no lucrativa. Ese es el fin. El fin es lo último que se persigue, ¿ya? Ahora, el objeto, eso es otra cosa. El objeto es qué es lo que va a hacer la sociedad, qué es lo que puede hacer la sociedad. Y resulta que el objeto de la sociedad solamente podía ser tres en el caso del derecho romano. Uno podía ser el aprovechar las salinas, el otro la explotación minera y el tercero el cobro de impuestos. O sea, ese es el objeto por el cual se creó. Ahora, ese objeto tiene una finalidad, ¿verdad? Seguramente podríamos pensar que si nuestro objeto es extraer metales de aquella montaña, nuestro objeto es la actividad minera, la explotación minera. Sí, pero ¿para qué va a extraer metales de allá? Porque lo que quiero es obtener una rentabilidad. Tiene un fin. ¿Cuál es su fin? Lucrativo. Entonces ahí lo que debe quedar bien claro es la diferencia que hay entre finalidad y objeto. No de objetivo, sino objeto, ¿verdad? Está bien, muchas gracias, licenciado. Para servirle, Cristian. Licenciado, disculpe, ¿qué es la salina? Producción de sal, Ah, ya, gracias, licenciado. para servirle. No, hoy no vamos a hacer un Kahoot. Hoy solo vamos a atender dudas. De acuerdo. Déjeme ver acá. Ujú. Déjeme ver. Voy a presentar algo.
Estos son los legados. Los legados lo que implican es que le vamos a entregar un bien a alguien, ¿verdad? Que se le va a entregar un bien a alguien por disposición de quién, por disposición de quien celebró el testamento. Quien celebró el testamento está diciendo, yo quiero que de mi patrimonio le den un bien a X persona. Muy bien. Entonces ahí es en donde vimos los cuatro. En el primero, el vindicatorio, dice, y yo quiero que de lo que estoy dejando aquí, de todo este patrimonio, este bien se lo pasen a aquel. Y eso es lo que mostrábamos ahí. Entonces, puede estar diciendo, yo de todo mi patrimonio quiero que le den mi carruaje a mi sobrino o a mi nieto o al vecino de enfrente, ¿ya? Porque realmente el legatario no tiene que ser pariente, ¿verdad? Puede ser cualquier persona. Entonces, ese sería el vindicatorio. Es de entregar de una cosa, de entregar de un bien, de trasladar el poder de un bien. Aquí lo que debe quedar claro es que ese bien tiene que ser propiedad quiritaria, ¿verdad? Propiedad quiritaria. No cualquier bien es propiedad quiritaria. Eh, y el damnatorio, que es del que preguntaba, pues aquí lo que ocurre es que le digo yo, y les dejo mi patrimonio a estos dos hijos que tengo. Ellos son los herederos. Ellos dos van a recibir todo el patrimonio. Ahora, lo que va a pasar es que hay alguien más a quien yo le quiero dejar un legado. Pero resulta que ese bien que yo quiero dejarle a esa persona no es mío, ¿ya? No es mío, sino que es de mi hijo. O incluso podría ser un bien que no es ni de ninguno de mis dos hijos, sino que es de un vecino. Yo se lo quiero dejar a la persona X. Entonces, si yo le quiero dejar ese bien a la persona X, lo hago constar en el testamento, ¿verdad? Y le quiero entregar la finca de enfrente, que no es mía, ¿verdad? Y le quiero entregar la finca de enfrente a la persona X. Entonces, cuando vienen aquellos, reciben todo el patrimonio. Pero leen, ¿verdad? Y dice, y hay que darle la finca X, pero la finca X no era de él, no era de él, sí, no era de él, pero él quiere que se le dé la finca X, entonces, ¿qué nos queda? Pues vayamos a comprar la finca X, pues, vayamos y compramos la finca X. Ya cuando hemos comprado la finca X, se la damos a ese señor. ¿Y con qué dinero compramos la finca X? Ah, con el dinero que nos dejó. O sea, de todo ese patrimonio, usemos parte de eso, que puede ser bienes, que puede ser dinero, y con eso compramos la finca que quería dejársela a aquel. Entonces, vamos, compramos la finca, la pagamos con parte del patrimonio que recibimos, y luego que ya somos propietarios de la finca, se la damos a aquel. O bien podría ser que la finca estuviera en uno de los hijos. Y entonces, mira, a nosotros dos nos dejó todo el patrimonio, ¿verdad, hermano? Sí, a nosotros dos nos lo dejó. Sí, pero dice que tenemos que darle tu finca a aquel. Bueno, pues ni modo, ¿verdad? Habrá que darle tu finca. Le das tu finca. Ah, pero como tu finca se la estás dando, pues entendemos que habría que haberla comprado como que si fuera otro que no fuera ninguno de los dos, ¿verdad? Entonces, del dinero que vamos a recibir entre ambos, vamos a pagarte a ti la finca para que tú le des la finca a aquel, que es lo que quería mi papá, por ejemplo, ¿ya? Ese es el damnatorio. Se le da un bien que no forma parte del patrimonio. Es un bien que es del patrimonio de uno de los herederos o que es del patrimonio incluso de alguien más que ni siquiera está relacionado en esta sucesión. Pero aquellos tienen que irle a comprar. ¿Ya? Y aquí aprovecho para hablar, por eso es dar, ¿verdad? Aprovecho para hablar del per praescriptionem, en donde la diferencia con el de arriba es que es para la propiedad bonitaria. De ahí todo lo demás es relativamente lo mismo. Y en el sinendi modo también, lo único es que en vez de dar, es un permitir, ¿verdad? Pero de ahí es lo mismo, es un permitir.
Licenciado, disculpe, ¿cuáles eran los cuasidelitos? Los que casi eran delitos. Son conductas que no están incluidas como delitos, pero que son perjudiciales para los demás. Gracias. Para que algo sea delito, tiene que estar incluido en la legislación penal, ¿verdad? Por ejemplo, hoy podríamos mostrar una conducta, de repente se nos ocurre, ¿verdad? Eh, yo voy gritando por las calles, ofendiendo a una persona, voy gritando. Y entonces lo que nos queda es, bueno, aquella persona y todos sus familiares se enojan, ¿verdad? Y entonces lo que queda es, bueno, ¿será que eso es un delito? Pues lo que queda es buscar en la legislación penal, en el Código Penal, buscamos si existe esa figura de que eso sea delito. Si es delito, pues ni modo, ¿verdad? Ya sabemos, se sigue un proceso, pero si resulta que descubrimos que esa conducta no está incluida como un delito, entonces no es delito, pero es perjudicial, ¿sí? Entonces, ahí es donde cabe la figura del cuasi delito. Casi es delito, pero en tanto no está incluido en la legislación penal, no es delito. Gracias. No, no hay video de los contratos y las obligaciones. Buenas tardes, licenciado. Disculpe, a mí aún no me queda claro el contrato de mutuo y el de comodato. ¿Me podría dar una explicación sobre esos dos? La diferencia es el tipo de bien. El contrato de mutuo es conocido también como préstamo para consumo y el contrato de comodato es conocido también como préstamo para el uso. ¿Qué diferencia hay entre usar y consumir? ¿Cuál cree usted que es la diferencia entre usar y consumir? Un pan, por ejemplo, ¿lo usa o lo consume? Se consume. Sí, se consume porque lo, una vez usted lo aprovecha, no queda nada, ¿verdad? Se consume. Por eso se consumó, ¿verdad? Ya no hay, ya hubo consumo. Entonces, las cosas que le presten a usted que son para consumir son mutuo. Ahora, una computadora, por ejemplo, un libro, no es de que cuando usted hace aprovechamiento de la computadora o del libro, ya no quedó nada. No, ahí sigue, ¿verdad? Ahí sigue el libro. A usted le dieron un libro en, ¿qué? En agosto, julio de este año, de Derecho Romano, y ahora que ya está a punto de ganar el curso, dice, pues ese libro ya no me sirve, ¿verdad? Entonces lo devuelve. El libro fue un préstamo ¿para qué? ¿Para consumir o para usar? Fue un préstamo para usar, porque no es que cuando usted estaba leyendo el libro iban desapareciendo las letras, ¿verdad? Fue para usar, no para consumir. Entonces, si es para usar, es comodato. Si es para consumir, es mutuo. Gracias.
Bien. Entonces, si ya no hay dudas, nos quedamos acá y estaríamos el próximo miércoles a las 3 de la tarde sustentando nuestro examen final. Les encargo que estudiemos, ¿ya? Hay muchas personas, eso es lo que ha ocurrido en otros semestres, y más todavía cuando hemos estado en esta etapa presencial. Hay muchas personas que llevan muy buena zona, hay personas que llevan 51 o más de zona, o sea, casi no les falta nada para ganar el curso, pero como llevan buena zona, se despreocupan y eso a veces hace que pierdan, ¿verdad? Entonces, no nos vayamos a tener. Tratemos de estudiar independientemente de la zona que tengamos para poder obtener una buena nota. El curso no es complicado. Lo que sí es que hay que leer y hay que estar atentos a las preguntas para poder ir resolviendo el examen, ¿verdad? Entonces, muchas gracias por su atención, se cuidan y estamos nuevamente el próximo miércoles ya con nuestro examen final. Feliz tarde, feliz fin de semana y hasta el miércoles. Gracias, licenciado. Feliz tarde. Gracias, Licenciado. Feliz tarde. No, que estoy diciendo que hasta el miércoles. Ya no tenemos actividad de lunes.